¿Hay instrucciones para leer? Hay gente que tiene sus manías, hay gente que tiene sus momentos, hay gente que lo usa como terapia, otros no pueden dejar un libro, otros dicen, bueno, la verdad que cada vez que retomo el libro, no importa el momento que fuere, trato de volver un par de páginas atrás para tomar el hilo conductor. Bueno, cada maestrito con su librito, dicen. Y quiero hablar con Eduardo Berti, es un autor argentino, sobre su libro, se los recomiendo, Círculo de Lectores, que es justamente esto, ¿no? Este catálogo imaginario de personajes que leen bajo protocolos maniáticos. Mi querido Eduardo, qué placer escucharte. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme a esta hora de la tarde-noche allí en Francia. De nada, Sebastián, encantado de charlar con vos. El gusto es mío. ¿Qué hora es en Francia en este momento? ¿En qué ciudad estás? 19:30 más o menos, y estoy en el sur de Francia, estoy en Bordeaux, o sea, en Burdeos. Ajá, bueno. ¿Qué ven tus ojos? Ciudad de vino. Por eso te digo, ciudad de vino. ¿Qué ves? Ahí está. Ahora vamos a hablar un poquitito. Entre copa y copa, libro y libro, salen cosas espectaculares, ¿no? Sí, sobre todo si uno combina bien el libro con la copa correcta. Viste que los catadores o las catadoras hablan sobre el maridaje. Y también me parece que los libros y cada situación pueden tener su maridaje en cuanto al ambiente, el momento, la música, para algunos, ¿no? Otros dicen, no, yo leo sin música, no, el vino que acompaña y muy bien, algunos lo acompañan con whisky. E incluso el momento en que uno está pasando por la vida, ¿no? Es decir, esto yo recuerdo que Borges lo decía mucho, hay momentos, hay personas para las cuales ciertos libros no fueron hechos, no nacieron para leer tal o cual libro, no nacieron para tener una afinidad con tal o cual libro, y hay momentos de la vida, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, y supongo que esto es algo que a mucha gente le ha ocurrido, con los libros, con la música, con las películas, que de pronto nos enfrentamos con una obra, digamos, y no nos dice gran cosa, y a veces pasan 2 años, 5, 10, nosotros hemos cambiado, tenemos otra mirada, en el medio leímos otras cosas, nos pasaron otras cosas, y algo ocurre que el encuentro se da, ¿no? Es un misterio. Vos sabés que hasta las personas que tienen memoria fotográfica o una memoria sensitiva de aromas dicen, mira, me acuerdo que leí este libro haciendo tal cosa o tomando tal otra, lo acompañé con tal... Me pasa recurrentemente, por lo menos cuando leo, ¿no? Sí, cuando uno relee, a mí me pasa mucho que cuando releo un libro que me marcó, que fue importante en su momento, la relectura es como una especie de punta de un ovillo, y no solo me empiezo a acordar del libro, me empiezo a acordar también de mis sensaciones de lectura, pero también a veces me aparecen recuerdos de cosas que rodearon la lectura, dónde estaba, qué estaba haciendo, qué me estaba pasando en ese momento, ¿no? Es inevitable porque yo creo que uno no se puede, por más que el libro te atrape, no te podés separar de todo lo que ocurre alrededor, y al contrario, está bueno integrarlo, está bueno integrar ese vino que estás tomando, esa música, no sé, ese sol que había ese verano mientras leías el libro. Eso es lo lindo de la lectura, que cada lector integra a lo que él es, ¿no? Cuando entra en el libro, uno entra en un libro con todo lo que le pasa y con todo lo que es. Bueno, y entremos a este círculo, vamos al círculo que nos regala Eduardo Berti, que se llama Círculo de Lectores. ¿Cómo nace la idea y de qué va la obra? Mira, el libro es un libro, podríamos decir, de cuentos y textos breves. Es decir, hay algunos cuentos, hay algunas piezas que son más como microficciones o microcuentos, y hay otras cosas que son más híbridas, que mezclan registros, pero que siempre están dentro de la forma breve, ¿no? Siempre dentro de la extensión de un cuento. La variedad es grande en cuanto a los formatos, pero el tema es claro y es el de la lectura. Yo empecé con la idea, hace muchos años, con la idea de hacer una especie de catálogo o inventario de formas un poco raras de leer. Algunas que me habían contado amigos, otras que había leído o que me habían llegado por ahí, y sobre todo la mayoría inventos, cosas que yo fui inventando a partir de cosas reales, exagerando un poco algunas cosas, ¿no? Como algunas manías, algunas obsesiones, algunas formas muy singulares de leer. ¿Y tenés tu manía de leer y tenés tu singularidad de leer? Sí, como todos, y uno va cambiando, pero yo creo que todos tenemos nuestras
singularidades y nuestras manías, porque en realidad, ¿cómo decir? Yo creo que en este libro exagero algo que es bastante conocido en el fondo, y es que todo lector es singular, cada uno va a ver algo distinto en un libro, cada uno tiene su forma de leer y sus métodos. Lo que pasa es que en este caso, en el libro, yo presento algunos casos que están casi al límite de lo patológico, ¿no? De lo raro, de lo insólito. Esa fue la idea original. Ahora, después yo le estoy agregando otras partes. O sea, ese es el eje, el punto de partida, quedó en el libro eso. El libro tiene como secciones, y la que se llama Círculo de Lectores es la sección, digamos, que sería como la columna vertebral, pero la fui combinando con, qué sé yo, con un falso método para leer, que yo no creo que haya un método para leer. Entonces, sí, cada uno tiene sus momentos, como dijiste vos, y también su manera particular de exponerse a la lectura. ¿Te encontraste con algo de la vida real que te sirvió para decir, esto es fantástico, para darle forma? ¿Y está en el libro? Sí, hay cosas. Yo traté de que, si bien es un libro que habla de la lectura y que es como una celebración de la lectura, traté de que muchos de estos casos que yo presento se puedan aplicar a otras cosas. Yo creo que formas de leer son formas de plantarse ante el mundo también. La gente que es muy obsesiva leyendo, qué sé yo tenía un amigo que leía el diario en orden, pero de la primera a la última noticia, y era un obsesivo en la vida, porque son formas de ser. Digo, no. Tengo otros amigos, o conoceremos vos y yo, gente que ni por las tapas se nos ocurriría que leería de ese modo. Yo creo que leemos de maneras que tienen que ver con, no sé, nuestra sensibilidad, nuestra forma de ver el mundo. Y traté de que, un poco lo que vos decís, ¿no? Que cosas que van más allá de la lectura aparecieran reflejadas y que se pueda ver un poco. Por ahí hay un cuento donde se bromea un poco y se dice, dime cómo lees y te diré cómo viajas, pero se podría decir, dime cómo lees y te diré cómo vives o cómo sos, ¿no? Uh-huh. Un poco eso también el libro por momentos. Sí, independientemente de eso, hay gente que, por ejemplo, hasta se enoja con lo que está pasando porque imagina una cosa y el escritor o la escritora le regala absolutamente lo contrario, pero después sí, las expectativas que uno va creando, pero después que quizás las páginas no le van regalando. Entonces también parte de la expectativa que le pasa a uno con una obra, ¿no? Es un problema eso, porque cuando vos empezás a construir expectativas, te pasa lo mismo en el cine, empezás a imaginarte, anticipar, porque uno en el fondo, aunque no quiera, anticipa, sí, más en, qué sé yo, en un policial, en algo que tiene cierto suspenso, ¿no? Uno anticipa, que lo quiera o no. Cuando ocurre exactamente lo que vos imaginaste y anticipaste, te sentís decepcionado, porque te suena previsible. Y cuando es muy lejano y es todo lo contrario, a veces también te sentís un poco decepcionado. Hay como un punto intermedio que es lo que suele ocurrir. Ahora, a los que escribimos muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces y lo he hablado con otros escritores, te pones a leer un libro, te pones a ver una película y la cabeza no puede evitar en un momento decir, ya veo, esto va a ir para ahí. Y no va para ahí. Y cuando termina el libro o la película decís, bueno, acabo de inventar una historia. Claro. O sea, lo que no ocurrió, finalmente es una historia que acabas de inventar, como lector. Lo que muestra una vez más que los lectores también somos creativos, no somos puramente una cosa pasiva. Incluso cuando nos decepciona, entre comillas, el libro, tal vez en esa decepción salimos con el descubrimiento de algo que inventamos. Dijo Eduardo Berti, un sello rioplatense es el neofantástico, un género más existencial, más ligado a fantasmas internos. Sí, eso porque me hicieron una entrevista hace poco, creo que fue de la agencia Telam, sí. Me preguntaban por el género fantástico y me preguntaban, porque es verdad que hay un auge ahora, yo creo, de literatura muy imaginativa y muy fantástica y hasta distopías y todo eso, que es verdad, que existe. Y yo le comentaba a Julieta, a la periodista, que si bien eso existe, me parece que nosotros tenemos una tradición muy fuerte con lo que muchos llaman el neofantástico, ¿no? Que no es el fantástico del fantasma que arrastra cadenas en la época del gótico,
sino que es más un fantástico más post-Kafka, ¿no? Más el que puede haber hecho escritores como, no sé, Cortázar, etcétera, ¿no? Silvino Campos, muchos autores en la literatura argentina, que es un fantástico más, que habla más de los fantasmas interiores y que creo que también tiene que ver con esa especie de mirada extrañada que hay mucho en la cultura argentina y que tal vez viene, yo no sé, es una teoría, pero yo decía que tal vez viene un poquito de ese extrañamiento que tenemos como de un país de mucha inmigración y de mucha generación, una generación casi entera en un momento de inmigrantes, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, grandes ciudades. Tal vez ahí había como una mirada un poco extrañada en un momento que instaló un poco como una sensibilidad o una forma de plantarse frente al mundo. Uh-huh. Eduardo, te quiero mandar un abrazo grande, te felicito por esta obra, invito a toda la gente a acercarse a las librerías, pedir círculo de lectores y encontrarse quizás consigo mismo o con alguien o con esas cosas que todavía uno va buscando, descubriendo, adaptando, y también cada obra le va regalando momentos y maneras distintas de expresarse ante la lectura, y esto es una obra que realmente reúne todos esos condimentos, sensaciones, emociones, de gran creatividad, escrita por Eduardo Berti. Eduardo, te mando un abrazo enorme y ahora contame con qué vino te vas a deleitar o cuál tenés para ir a medio abrir o por abrir. Mira, acá hay muy buenos vinos, porque están los Santemillón, hay varios. La verdad que hay muchos vinos. No tengo ninguno abierto todavía, pero voy a abrir en breve un tinto. A mí me gusta más el tinto que el blanco. Malbec. Soy más del tinto. Sí, un Malbec o un Santemillón, alguno de esos. Estás en una tierra privilegiada, mi querido Eduardo, para elegir, así que bueno, salute por eso. Sí, la verdad que por si uno le gusta el vino no es un mal lugar. Uh-huh. Bueno, te agradezco mucho, Sebastián, la nota y todo lo que dijiste de mi libro. Te agradezco mucho. Un abrazo muy grande. Adiós, hasta luego. Eduardo Berti.